Pues bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de Divergencias. Un episodio que yo creo que va a ser un poquito extraño, quizá, un poquito diferente a los otros, no tanto, no sé cómo decirte, en el aspecto diseño visual, sino ligeramente en el contenido. Si oíste el episodio anterior, te anunciaba que iba a hacer 2 episodios de carácter más o menos técnico. Dentro de lo que cabe, tampoco muy profundamente técnico. En el anterior te hablaba de temas de inteligencia artificial y en este un poquito sigo en la misma línea, toca la inteligencia artificial, aunque no es estrictamente o no únicamente inteligencia artificial. Y es para hablar de modelos. Y te digo que es un episodio un poco extraño, porque en casi todos los episodios, de alguna forma, pues te doy una opinión sobre algo, normalmente basado en la experiencia. Normalmente al final te doy, aunque con modestia, algún tipo de consejo o sugerencia. Este, en cierto modo, es un poco más, no sé cómo decir, más conceptual, más pedagógico, más simplemente explicar una idea que me ha apetecido explicar, pues porque sí, porque me ha apetecido explicarla, y nada, que la voy a dejar aquí en unos minutitos, en un episodio que calculo que va a ser muy breve. Y es un episodio dedicado a hablar qué es eso de un modelo. Sobre todo cómo se entiende un modelo en ciencia y en tecnología, y nos llevará, y en parte es un poco la excusa a la maturación a corto plazo, a los modelos de inteligencia artificial. Pues si lo piensas o si lo conoces, un modelo que realmente es una cosa que es genérica, multidisciplinar, como digo, aunque ahora se habla mucho en el ámbito de la inteligencia artificial, en realidad se viene hablando desde hace muchos años y siglos, fundamentalmente en temas científicos. Y entonces, los modelos en el fondo son abstracciones, y esas abstracciones normalmente significa una simplificación con algún tipo de pérdida de detalle o de fidelidad, en cualquier caso una abstracción de una realidad. Y la idea de abstraer esa realidad fundamentalmente se hace con 2 objetivos. Por una parte, por dar una explicación de cómo es esa realidad, cómo funciona esa realidad. Una explicación que eso quizá esté simplificada, quizá no coja todas las complejidades, pero que es suficiente, por lo menos para un primer acercamiento, para entender cómo funciona algo, por ejemplo, en la naturaleza. Y la segunda función más práctica, y donde quizá lo buscamos más, especialmente en tecnología, es que tenga, más decir, capacidad predictiva. Es decir, tú haces un modelo que con frecuencia tiene alguna forma de variable o de situación de entrada y te dice de alguna forma qué es lo que te cabe esperar, qué es lo que va a suceder. Cuando hablamos de modelos muy científicos, muy de explicación de la naturaleza, pues básicamente el científico hace unas hipótesis sobre cómo funciona algo en la naturaleza y, bueno, pues lo tiene que experimentar para demostrarlo. Pero si se demuestra, pues a partir de ahí, suponiendo que ese modelo es suficientemente explicativo de cómo es la naturaleza, pues puede predecir o puede deducir o puede hacer cosas prácticas en base a ese modelo, porque de alguna forma te puedes fiar de que realmente el fenómeno que estás modelando va a funcionar así. Entonces son esas dos. Por una parte, explicación de la realidad, y por otra parte, esa capacidad de alguna forma predictiva o que te ilumina en la decisión o en la deducción de qué hacer o qué va a pasar. En cualquier caso, es importante tener en cuenta o reconocer que en general un modelo es eso, es una simplificación, no es un detalle de la realidad que a lo mejor no tienes conocimientos suficientes para saber cómo es. Y te voy a poner 2 ejemplos previos al tema de inteligencia artificial y luego muy brevemente el caso de la inteligencia artificial. Entonces, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando era estudiante bueno, pues de bachillerato, y luego la universidad, era el tema de los modelos del átomo, cómo a lo largo de la historia, la física, a veces un poco también la química, pero vamos a decir que la física, pues hacía modelos de cómo era un átomo, desde empezando por los griegos, por Demócrito, que suponía que era algo indivisible, de ahí el nombre de átomo, una especie de esfera indivisible. Luego, pues ahora no recuerdo las fechas, pero luego, muchos siglos después, pues vino el modelo de Rutherford, que básicamente, lo recuerdo regular, pero básicamente lo que venía a decir que el átomo tenía básicamente 2 partes. Tenía un núcleo, donde están los protones y los neutrones, y una corteza, que eran los electrones, y que además el núcleo, comparativamente con el tamaño total de la corteza, era muy pequeño. Es decir, había
un gran espacio vacío entre ese núcleo y la corteza de los electrones. Luego vino algún otro modelo, típicamente el de Bohr, que recuerdo menos los detalles, pero sí recuerdo, por ejemplo, que añadía que esa corteza no era como una especie de esfera, nada más, sino que había ciertos niveles de energía y los electrones se van colocando en distintos niveles. Y no recuerdo del todo hasta qué detalle, pero creo que incluso en la parte del núcleo pues se distinguían ya más partículas. Con el tiempo, y aunque ya no te sé decir otros nombres, pues se han ido descubriendo que ese átomo, incluso ese núcleo, pues tiene otras partículas, protones, neutrones, neutrinos y de todo, ¿vale? Al final se ha ido complicando más, pero ya el primer modelo, para los griegos, el del átomo compacto podía ser suficiente, el modelo de Rutherford para muchas cosas era suficientemente útil, suficientemente explicativo, aunque había simplificado mucho, por ejemplo, cómo era la corteza o el número de partículas que existían. Pero así se ha ido progresando y se han ido haciendo modelos cada vez más complejos, probablemente cada vez más cercanos a la realidad, pero que permite hasta cierto punto entender, explicar y deducir cómo va a funcionar la materia. Podría ponerte otro caso del mundo también de la física, que es un poco el modelo de cómo funciona la gravedad. Aunque el funcionamiento íntimo de la gravedad yo creo que todavía no está del todo descubierto, más que ahora te voy a hablar un poco de la mecánica. La mecánica es la cinemática, la dinámica, o sea, cómo se mueven los cuerpos y sobre todo cómo funcionan las fuerzas en la parte de la dinámica. ¿Bien? Bueno, pues la mecánica newtoniana, pues la famosa fuerza igual a masa por aceleración y otro tipo de fórmulas, eso de cinemática, de dinámica, pues es un modelo de cómo funcionan los movimientos, las fuerzas, la gravedad, que es suficientemente detallado y suficientemente explicativo y con poder predictivo para la mayoría de las aplicaciones normales. ¿Sí? Pero sin embargo, pues unos siglos más tarde llegó la mecánica relativista, de la mano de Einstein y científicos similares, y en donde se vio que realmente la cosa era más compleja, entonces que la mecánica newtoniana era válida, ahora prácticamente válida, digamos, cuerpos estáticos sin moverse o moviéndose a velocidades normales, incluso razonablemente altas. Pero cuando esa velocidad se acerca a la velocidad de la luz, realmente las leyes cambian. Cambian de una forma que, ya digo, con las mismas formas de la mecánica relativista, a velocidades normales, da el mismo resultado que la newtoniana. ¿Sí? Entonces, bueno, pues son modelos uno más detallado que otro. Entonces, la mecánica relativista sí que es muy relevante pues, para el movimiento de objetos estelares del universo o a nivel también subatómico. Bueno, pues esto es un poco la idea de los modelos. Sí que es verdad que los dos que te he puesto como del campo más científico y de la física, aunque se buscaba también el poder predictivo, se estaba buscando mucho la primera de las funciones, el entender cómo era la realidad, cómo era el átomo, cómo es la gravedad, cómo funciona la mecánica. Cuando hablamos de los modelos de inteligencia artificial, en el fondo es lo mismo. Tú quieres, de alguna forma, entender un fenómeno y quieres entenderlo y hacer predicciones sobre él. Sí que es cierto que en el caso de los modelos que se hacen en inteligencia artificial, en Machine Learning, prima mucho, más que la explicación de cómo funciona internamente el fenómeno, la capacidad predictiva. Que realmente ese modelo que tú haces en inteligencia artificial, a partir de unas entradas, te genere unas salidas correctas, unas predicciones correctas o de las que te puedes fiar. Entonces, los modelos de inteligencia artificial son modelos matemáticos, de nuevo, abstraen la realidad y tienen capacidad predictiva, pero como te digo, el énfasis es más la capacidad predictiva que el asegurarte que realmente están modelando bien o explicando cómo es una realidad. Pero tienen a su vez una gran ventaja respecto a otro tipo de modelos. Precisamente como otros modelos más del campo de la física o científicos sí que intentan entender la realidad, pues normalmente la forma de funcionar es un poco como te decía, el científico tiene primero que pensarse, imaginarse cómo puede ser aquello y luego proponer el modelo, intentar mediante experimentos ver si funciona. En el caso de los modelos de inteligencia artificial, todo lo que deriva del machine learning y bueno, como deriva también el deep learning, en cierto modo es más mágico. Tú no tienes por qué saber cómo funciona internamente. Lo único que tienes que intuir con acierto que hay una relación entre unas variables que tú quieres como entrada, que identificas como las variables de entrada, y las variables de salida. Y luego es el propio modelo, mediante el mecanismo de aprendizaje,
el que se autosintoniza y el que acaba dándote ese modelo con su capacidad predictiva. Entonces, tú puede que no entiendas del todo cómo funciona por dentro, pero visto desde fuera sí que conserva la capacidad predictiva. Modelos de Machine Learning hay muchos. Ahora se ha puesto de moda los grandes modelos de lenguaje con ChatGPT y compañía, pero hay muchísimos modelos. Y no solamente modelos genéricos, cada empresa se puede hacer modelos para hacer previsiones de venta, ver cómo va a influir la inversión en marketing digital en las ventas, ver cómo va a ser la previsión de demanda de stock en el ámbito de la gestión de infraestructuras, mantenimiento predictivo, cuándo tiene pinta que se va a estropear un equipo, una infraestructura o un vehículo, y así sucesivamente. Entonces, cada empresa para ciertas aplicaciones se puede hacer su propio modelo, cómo funciona en su propia empresa o en su propia organización. En el caso de los famosísimos modelos de lenguaje que están detrás de, por ejemplo, ChatGPT, es simplificarlo un poco, pero no excesivamente. Lo que quieren es poder predecir qué palabra sigue a un texto ya generado en un contexto textual también dado. Entonces, estos modelos de lenguaje se entrenan con grandísimas cantidades de datos y durante el entrenamiento de alguna forma aprenden cómo es el lenguaje humano a nivel de sintaxis, a nivel de morfología y podríamos decir que también de vocabulario, y aprenden bastante, aunque no del todo, semántica, significado. No la aprenden de forma absoluta, pero sí relaciones semánticas. Y esas relaciones semánticas, que aunque no conocen de modo absoluto, sí conocen cómo se relacionan las palabras con otras a nivel semántico, de una forma un poco indirecta, hace que tengan embebido una cantidad enorme de conocimiento expresado como texto. Parece muy tonto que la capacidad predictiva que les pedimos es generar la siguiente palabra, pero funcionando así, bueno, un poco de parafernalia alrededor, pues dan los resultados que todos vemos que son impresionantes, en parte por ese conocimiento embebido que tienen de manera indirecta. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que quería contar de modelos. Sí destacar un poco, aunque ya lo he dicho, en el caso de los modelos de inteligencia artificial, la gran ventaja respecto a otro tipo de modelos más científicos o de otros ámbitos es esa capacidad de que aprendan ellos solos. Hombre, no es que el ingeniero o el científico de datos que los hace no tenga ni idea de cómo es el fenómeno, pero como digo, más que nada hay que tener una intuición razonablemente suficiente de qué variables son importantes en entrada para generar una salida, y si las has identificado bien y tienes suficientes datos, aprenden ellos solos. No tienes tú que hacer unas hipótesis profundas de cómo va a ser el modelo final o cómo es la realidad que estás queriendo modelar. Bueno, como te decía al principio, este es un episodio un poco raro, no es que tenga unas grandes conclusiones, es más bien descriptivo, explicativo, no sé si, espero que sea algo pedagógico, pero bueno, me apetecía hacer este episodio y no sé, la semana que viene ya veré qué te cuento, pero seguramente volveré un poco más al estilo tradicional antes de o el que tenía antes de estos dos episodios que he hecho un poco más técnicos. Así que si todo va bien, la semana que viene espero verte. Hasta entonces.